Bienvenidos los demás hermanos, hermano Mitchell, hermano Cristian. Si llega el hermano José Asman, me avisan para dar la oportunidad de la disertación, hermano David también, para dar la oportunidad de la disertación, le corresponde el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar enseguida entonces esta clase. Mientras se conectan los hermanos que disertan. Muy bien, vamos a ver cómo avanzamos aquí. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Es lo que vamos a ver hoy día en cuanto a la presentación del mensaje de la salvación. Es muy importante aclarar el mensaje, de acuerdo a lo que nos dice Van Raney en su libro de Evangelismo. Evangelizar implica llevar un mensaje. La Iglesia cristiana debe siempre tener presente que el nuestro es uno entre muchos mensajes religiosos. Está pensando el autor acerca de la pluralidad de las religiones actualmente en todo el mundo, o casi en todo el mundo, puesto que en los países musulmanes está prohibido cualquier otro tipo de religión que no sea la musulmana. Pero en el mundo occidental, el cristianismo es una de las tantas otras religiones. Y eso se debe tener presente al momento de presentar el Evangelio por las características de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos ahora, de la sociedad posmoderna y de la sociedad del siglo XXI. Esta sociedad en la cual nosotros nos encontramos ahora es una sociedad pluralista. Por tanto, debemos ser precisos en la presentación del mensaje del Evangelio. Porque si hablamos de Dios, a una persona, por ejemplo, que puede ser un trabajador, alguien por motivos de negocio, o por mejorar su aprendizaje de inglés, por ejemplo, viene de la India y llega a nuestro trabajo, tiene una concepción diferente de lo que nosotros tenemos acerca de Dios. Por eso que se debe precisar el mensaje. Cuando decimos hijo de Dios, también se debe precisar qué es lo que queremos decir. Por esta sociedad pluralista en la cual nosotros nos encontramos. Recuerdo en un momento una pastora de un ministerio acá en Pueblo Nuevo, en Temuco, dijo: hemos ganado a una persona que es de la religión hindú, le señaló. Porque, ¿cuál es la razón? Por la evidencia de que se había ganado para el Señor esa persona, porque estaba participando en la iglesia. Esa era la razón. Pero no sabemos cuál es la motivación que tenía el indio de participar en una iglesia evangélica. Pudo haber sido por la necesidad de compañerismo, de interacción, de conocer a otras personas. Pero es complejo porque la religión hindú, Jesucristo, Dios, puede ser Alá o Jehová o Adonai, puede ser uno de los tantos dioses que incorpora a su panteón en su cerebro de la multitud de dioses en los cuales ellos creen. Por lo tanto, él puede compartir su adoración con otros dioses. Y Jesús y Dios puede ser uno de los tantos dioses al cual él adora. Por eso que no hay que confiarse cuando un hindú comienza a participar en la iglesia. Solamente cuando sea capaz él de reconocer que existe un solo Dios y que existe dentro de la divinidad 3 personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y también el concepto ahí podemos nosotros estar seguros de que se está acercando al cristianismo, pero también el concepto de la salvación.
para el hindú es diferente que al cual nosotros nos indicamos, le queremos decir. Porque el hindú puede decir que la salvación es dejar de existir. Para eso esa es la motivación, la finalidad de ser fieles a su respectiva confesión o religión. Dejar de existir y unirse con el, no recuerdo el nombre, el Dharma creo que es, hermano Jaime, no sé si se acuerda, Brahman, el dios principal de los hindúes, pero es dejar de existir, porque esta forma de existencia es una ilusión, y para realmente existir de verdad hay que dejar de existir en este mundo de ficción, dice el hinduismo. Para ello, eso es la salvación. Y para nosotros la salvación es otra cosa totalmente diferente, es no dejar de existir y unirse con Brahman, como una gota es derramada en el inmenso océano y se une de ese modo, forma una misma sustancia, pero este es un Dios impersonal, como un mar. Cuando nosotros le hablamos acerca de la salvación, en su mente está entendiendo eso. Por eso que en las sociedades del siglo XXI, las sociedades pluralistas, donde hay contacto con todas las personas y religiones del mundo, el mensaje del Evangelio, Dios, la salvación, fe, arrepentimiento, paraíso e infierno, hombre, pecado, todos esos elementos se deben precisar, se deben dejar bien, bien claro, bien explicado, para que haya una buena comunicación del mensaje del Evangelio. Esa es la característica en la cual nos encontramos nosotros ahora en esta sociedad del siglo XXI. Mi hermano. Hermano Jaime. Cuando usted toca ese tema, en relación también uno ve en el sur de nuestro país, muy especialmente en la isla grande de Chiloé, por la cantidad de vírgenes o cantidad de supersticiones también que existen en aquella tierra. De una localidad X del norte de Chiloé al extremo sur de la isla de Chiloé, a pesar que esos pocos kilómetros, también cambian en las supersticiones y en la religión, que a pesar puede ser una sola, pero tienen diferentes formas de llevar la religión o llevar la forma de adoración que tienen ellos. Muy bien, correcto, así es. Así es, esa es bueno, el fenómeno que ocurre ahí de nuestro territorio. A ver, hermano José Asman todavía no aparece, todavía no se conecta, hermano José, hermano David tampoco. Continuemos entonces avanzando acá. ¿Mi hermano? Sí, hermano Michel. Por ejemplo, a mí, como a partir de lo mismo, por ejemplo, de lo que decía el hermano en las islas, por ejemplo, yo, por medio de la iglesia, que estamos abriendo como obra en Guar, y yo tuve que, ahora estamos recién comenzando a hablar el local y todo. De hecho, ahí no hay iglesia católica, ni evangélica, ni ningún tipo de iglesia. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las personas que me tocó conversar con ellos piensan que, por ejemplo, al levantar la iglesia evangélica, es como que estuviéramos levantando también, es como que si fuera una iglesia católica. Ellos o sea, decían, qué bueno, porque vamos a ir a poder a confesarnos y todo eso. Aún uno diciéndole que era evangélica. Entonces, nosotros comenzamos después que iba a haber todo un trabajo de explicarles el camino a Cristo, porque ellos, al decir iglesia, no diferencian entre evangélica y católica. Para ellos, iglesia es iglesia católica, ¿no? Como son correcto. islas muy puntuales. Correcto. Muy bien, por eso es importante la especificación
o la precisión en cuanto al mensaje del Evangelio. Tengo un problema aquí con mi computador. Espero que funcione. Bueno, sí, hermano, voy a tratar de arreglar mi computador. ¿En qué parte de eso, mi hermano? ¿En Isla Guar? Sí, mi hermano. Sí, de hecho, él es la isla Guar. En realidad de Puerto Montt no es tan distante, pero es una isla, es bien grande la isla Guar. Entonces nosotros, por gracia de Dios, nos permitió llegar allá. Pues entonces al momento de llegar, conversamos como con las personas que estaban ahí, de hecho, los vecinos, y ellos decían que no existe una iglesia católica, pero hace muchos años que ya no se usa. De hecho, el sacerdote que estaba se fue de la isla porque no tenía ningún feligrés. Ya. De hecho, había ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Que como, Fiscales. como convento, Ah, ok. Ah, habían unos monjes sí, que cuando no estaban hay. ahí. Monasterio. Sí, Sí, y que también ellos se fueron porque no, como que no, nunca pudo surgir la iglesia, tampoco la iglesia católica, como que los feligreses todos se fueron y obviamente con todo el tema que pasó después con el tema de la iglesia católica, la pedofilia, me imagino que no quedó ninguno, entonces se fue el monasterio, se fue todo. Mm, De hecho ahí podríamos decir que no hay religión, no uh, hay, de hecho, ellos decían que ellos creen en Dios y todo, pero por eso era cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer como un local y todo eso, ellos estaban muy felices, pero lo veían como que sí íbamos a hacer una iglesia católica. Y yo creo que todavía siguen pensando eso. Entonces va a ser un trabajo como bien, bien especial con ellos. Pues de hecho, por ejemplo, lo mismo que la mitología y todo ello, es bien fuerte el tema de podríamos decir como la brujería, es bien correcto. fuerte en ese lugar porque no, ellos los criaron de esa forma. La mitología, los ritos y cosas así, para ellos es como bien, bien especial. Bueno, la iglesia primitiva, en los siglos segundo hasta el siglo tercero, del 325, cuando se va a oficializar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, durante esos 300 años, para promover a una persona del catecumenado al bautismo, para que se convirtiera en un realmente cristiano en plena comunión, se demoraban los catecúmenos. El catecúmeno viene del griego de discipular, de enseñar. Se demoraban 3 años en discipular a una persona, permanentemente. No solamente se le instruía en temas doctrinales, sino también en temas morales, en práctica de las disciplinas espirituales. Se evaluaba el tema del carácter también. Si la persona evidenciaba la transformación de un carácter cristiano. Cuando el catecúmeno estaba seguro de que su discípulo era un verdadero cristiano, conocedor de las sagradas, de las doctrinas, también un practicante del cristianismo en cuanto a temas morales y en cuanto al carácter, entonces lo presentaba a la iglesia para que fuera un candidato al bautismo. Y durante esos 300 años, la fecha que se escogía para el bautismo era la Semana Santa, el gran domingo de la resurrección. Esa era la fiesta principal del cristianismo y es la que se escogía para practicar el bautismo, pero se demoraban 3 años. En algunos casos se demoraban 2 años, dice Justo González. Yo he leído en otros textos donde indica que se demoraban 3 años, porque era transformar a un gentil, uno que no era judío, que venía del mundo gentil con todo, es como transformar a un hinduista en cristiano. El proceso de la conversión, ellos estimaron que eran 3 años aproximadamente, para presentarlo recién al candidato al bautismo. Y ahí en la isla yo creo que debe suceder algo parecido, ¿eh? Bueno, yo creo un poco menos porque ya tienen ciertas nociones acerca de la iglesia cristiana, por lo menos de la iglesia del catolicismo romano. Considerar que todo método evangelístico como plantación de iglesia es defectuoso, esto también se debe tener muy presente. Todo método evangelístico
como plantación de iglesia es defectuoso, tiene sus defectos. Lo que nuestro mensaje no es. ¿Qué es lo que no es nuestro mensaje al momento de presentar el Evangelio? Nuestro mensaje no consiste en decir a la gente, ven, siéntete bien respecto a Dios. Ese Evangelio es similar a la aspirina que procura atender las necesidades que se sufren, o la preocupación por mejorar la vida. No es eso, no es una especie de una terapia psicológica, o algún procedimiento de autoayuda, de sentirse bien con respecto a Dios. El mensaje cristiano tiene que ver con una conversión profunda, integral, radical. Es una transformación realmente, porque estamos hablando acerca de una implantación dentro de ese ser humano de una nueva naturaleza espiritual, una nueva cosmovisión. Es desprenderle todo a su cosmovisión y implantarle otra cosmovisión, que ahora comienza a mirar, e interpretar y juzgar y evaluar el mundo conforme a este nuevo modelo bíblico, de la cosmovisión bíblica. En eso consiste el evangelismo, el mensaje del evangelio. No es siéntete bien respecto a Dios, o disfruta, o sé feliz, en fin, mensajes como aquellos. En eso no consiste el mensaje. Tampoco el mensaje no es un solo registrar decisiones. El objetivo más completo es hacer discípulos de Jesucristo. Esto nosotros, yo creo que ustedes igual lo han visto, hermano, cuando se hacen campañas evangelísticas de Billy Graham, de Franklin Graham, de Luis Palau, puede ser también G. Ávila, lo más probable es que se han estado por su tierra, por su pueblo. Pero yo lo vi, estuve de Ujier, cuando vino G. Ávila, vino 2 veces parece, la última vez estuve de Ujier, y registré varias conversiones, pasaron gente a convertirse al Señor. Ahí está la tarjeta, los nombres, el teléfono, la dirección, para luego nosotros visitarle, y bueno, se repartía de acuerdo a la ubicación geográfica de la ciudad, y tenían que cada iglesia ir a visitar a estas personas que se convirtieron. Después de un tiempo, las personas mismas que yo registré, yo la veía en el mundo, no se había producido ningún cambio. Pero en esa campaña evangelística se decía 5.000 personas, 2.000 personas, 3.000 personas, 1.500 personas pasaron esta noche a convertirse, a aceptar al Señor Jesucristo. En esas 3 noches fueron multitud de miles y miles de personas que se registraron. Y se sumaban, toda esta cantidad de personas se han convertido a Jesucristo. Pero no es real esos datos de registrar decisiones, porque nuestro mensaje no es eso, registrar decisiones, sino que nuestro objetivo se hace completo cuando las personas se hacen discípulos o discípulas, seguidores de Jesucristo. Ahí concluye el trabajo del discipulado. Esto se debe tener muy claro porque se repite una y otra vez en todos los libros de texto de cuando se trabaja de discipulado. ¿Cuándo termina el trabajo del discipulado? Perdón, ¿cuándo termina el proceso y cuál es la meta del evangelismo? Cuando la persona se hace discípulo de Jesucristo. Ahí culmina el proceso del evangelismo. Cuando se hace discípulo, Señor. Cuando se convierte a Cristo, es incorporado a la iglesia y se convierte en un seguidor de Jesucristo. Ahí culmina este proceso del evangelismo. Nuestro mensaje invita a la gente a tener a Jesús como Salvador y Señor. No solamente como Salvador, sino como Señor y Salvador. Salvador y Señor. Señor, ¿a qué se refiere Señor? La persona que comienza a ejercer dominio, control, soberanía, y la persona se someta a la voluntad de Jesucristo. Eso de hacerse discípulo de Cristo es enyugarse al yugo de Jesús de Nazaret. En eso consiste ser discípulo. Eso es nuestro mensaje. Pero nuestro mensaje no es solo hacer decisiones, registrarlo en un libro de las personas que aceptaron a Jesús en determinado momento. O nuestro mensaje no es tampoco a rendirse a Jesús para elevarse espiritualmente por medios propios. El cristianismo debe vivirse en comunidad. La persona debe ser incorporada a una iglesia, a la comunidad de fe. Nuestro objetivo no es que la gente nazca un reino sin una familia espiritual que la apoye,
sino que esa persona sea incorporada a la iglesia. La iglesia o comunidad de fe no crea huérfanos espirituales. La invitación es convertirse en parte de la familia de Dios y que la persona comienza a involucrarse, a responsabilizarse en esa iglesia local. Culmina este proceso del evangelismo. Por lo tanto, no es rendirse para elevarse espiritualmente por medios propios a Jesús, sino que ponga todas sus habilidades al servicio de la iglesia, de la familia, de la iglesia local. Nuestro mensaje no está limitado a una vida cristiana privada tampoco. El cristianismo no puede comprender solo los aspectos privados y domésticos de la vida. La iglesia debe reclamar la posición de ventaja de la verdad pública. Si analizamos el mensaje del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, el mensaje cristiano de la fe bíblica tiene implicancias públicas, implicancias sociales, implicancias económicas, implicancias políticas, artísticas también, es decir, en todas las áreas. Cuando llega el mensaje del Evangelio a una determinada comunidad, la cultura es transformada. La misma cultura, la cosmovisión de un pueblo es transformado. Lo aprendemos en el Antiguo Testamento, implicancias económicas. Había especial preocupación por el huérfano, la viuda, el pobre, el extranjero, el desamparado. La ley protegía especialmente a estas personas. Los gobernantes, los príncipes, los reyes, los que tenían bastante recursos económicos y también grandes hectáreas de terreno para cosechar, no se le prohibía cortar lo que estaba en la orilla y recoger la gavilla que se caía, porque eso era para los más vulnerables de la sociedad. Tiene implicancias económicas, implicancias políticas. Los reyes no son absolutos o totalitarios, sino que están subordinados al rey celestial. Hay otro que gobierna sobre él. Por lo tanto, no puede tener control él sobre la gente, porque eso no le corresponde al rey, sino que eso lo determina el que domina, controla a la persona, es el de Jehová. Él determina quién vive y quién muere. En el Nuevo Testamento, del mismo modo, tiene implicancias políticas. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, dice, no tenemos, se reconoce que Jesucristo es el Señor, el vocablo que se va a emplear ahí es Kyrios, Señor, pero en contraste con el otro Señor que se está autoproclamando como Señor, es decir, como Dios. El vocablo Kyrios es el equivalente a Dios en el Nuevo Testamento. Los césares romanos, los emperadores romanos estaban declarando divino al decir Señor. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo está diciendo hay un solo Señor, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Tiene una implicancia política eso. A ese hombre que se está autoproclamando Señor, ustedes no le pueden obedecer absolutamente, puesto que ese no es Señor. Hay otro Señor que demanda obediencia absoluta, y al cual ustedes pueden entregarles sus vidas y confiarle sus vidas en el estado eterno de su alma. Es Jesús de Nazaret. Cuando Jesús también le dice a los fariseos, muéstrame la moneda del rostro. ¿Qué rostro tiene? El rostro de César. El divino César decía la moneda. Luego dice, denle a César lo que le corresponde y a Dios lo que a Dios le corresponde. Lo que estaba diciendo ahí es que el ser humano ostenta la imagen de Dios. El ser humano es la imagen de Dios. Por lo tanto, solamente a él se le debe confiar, a obediencia absoluta, y no al César. El César no tiene dominio, ni control, ni soberanía, ni determinar el futuro, el destino de las personas. A él le corresponde su parte, pero no tiene gobierno absoluto. Son implicancias políticas esos hechos que nos presenta el Nuevo Testamento. Cuando el mensaje del Evangelio llega a una cultura, transforma la cultura totalmente, las artes, la música. Todo eso es transformado por el mensaje del Evangelio. Una sociedad que se hace cristiana, cambia esa sociedad, es transformada. Los Estados Unidos, por ejemplo, Gran Bretaña, tanto así es y tan poderoso el mensaje del Evangelio,
que incluso el predicador John Wesley con el movimiento evangélico, él está catalogado como uno de los 150 personajes más importantes de la historia de Inglaterra. Tanto fue así su importancia que, si no hubiese sido por ese avivamiento espiritual, se dice que Inglaterra hubiese sufrido la misma derramamiento de sangre de la Revolución Francesa. Así de importante es el mensaje del Evangelio. Debe transformar. No está limitado a la vida privada, sino que debe involucrarse en la actividad pública. Ese es el Evangelio, como lo vemos. Por eso que la iglesia cristiana de los primeros siglos se hizo cristiano finalmente. Un imperio se hizo cristiano, porque las personas comenzaron a involucrarse en la actividad pública, no estuvo restringido a lo privado. Las personas comenzaron a hablar públicamente, aunque era perseguido y proscrita aquella religión, ellos comenzaron a hablar públicamente acerca de su fe. Por eso que murieron y fueron perseguidos. Eso es importante considerarlo. La fe cristiana es pública. 5 descripciones de la salvación. En hebreo dice, es una salvación grande. La salvación que ha efectuado Jesucristo en comparación con lo que le prometía en el Antiguo Testamento. La remisión de pecados, por ejemplo, el día de expiación, no producía el cubrir el pecado de los seres humanos, sino que era una promesa de lo que iba a acontecer en el futuro, la obra que Cristo iba a realizar en el futuro. Es una salvación grande porque realmente ha sido cancelada la deuda que tenía el ser humano delante de un Dios eterno, que era el pecado. Esta salvación, aparte de grande, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, es una salvación presente. Lo mismo dice Juan. Estas cosas se han escrito a vosotros para que sepáis que tenéis vida eterna y para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esa vida está en Jesucristo. Pero es presente. Esta salvación es una experiencia del presente, no algo que se debe esperar en el futuro. Pero también esta salvación es comunal. ¿A qué se refiere esto? La persona, por eso los rusos y la Iglesia del Oriente dice que el ser humano se salva en comunidad y se pierde en soledad. Hay algunos íconos que muestran todos juntos van avanzando, subiendo en una escalera al cielo, y hay uno solo que cae solo, se pierden solo. Pero es una salvación comunal. La persona debe involucrarse en la actividad de la Iglesia. Es conocida también lo que dice Lucas, y es una salvación eterna. Eso es las descripciones que se dan en las Sagradas Escrituras acerca de esta salvación. Con respecto al contenido, la esencia del Evangelio, los aspectos esenciales de la salvación. Primero, con respecto a Dios, ¿qué nos dice el texto sagrado acerca de Dios? Dios es eterno, lo primero que quiere decir. No fue creado, ni nunca desaparecerá tampoco, siempre ha estado presente, siempre ha existido. Es santo, no tolera, no permite, no tiene comunión con el pecado. Y de hecho, si el ser humano se presentase en esta condición en la cual se encuentra ahora, delante de la gloria de Dios sería consumido. Isaías dice eso: ay de mí que siendo un hombre pecador, inicuo, que habita en un pueblo de labios inicuos, han visto mis ojos al rey Jehová. Tuvo miedo porque pensó que iba a ser consumido por la gloria de Dios, la santidad de Dios, que quema realmente, consume al ser humano. Es justo, es santo, eso es lo que se debe tener en cuenta. Por lo tanto, para estar en comunión con Él, un pecador es imposible que lo esté. Imposible porque somos pecadores. Bastante limpio de ojos para poder ver el mal. También es justo. Para estar delante de su presencia necesariamente debe estar una persona justa. Una persona justa es alguien que nunca ha cometido ningún tipo de pecado, ni está en su mente el pecar. Una persona justa, Dios es justo.
paga a cada uno conforme a la obra que ha realizado. Es personal también, es una persona. Como es una persona, tiene inteligencia, voluntad, sentimientos. Inteligencia, voluntad y sentimientos. Se puede comunicar con otra persona también. Es invisible, por supuesto, invisible. El hecho de que no tenga cuerpo no significa que no pueda tener comunión con otra persona. Es personal, porque tiene las características de la personalidad. Como es persona, desea tener una relación con el ser humano. Eso es lo que nos describe la Sagrada Escritura respecto a Dios. Con respecto a Jesucristo, estos son los elementos esenciales del mensaje de la salvación. Con respecto a Jesucristo, es el único camino para relacionarse con Dios, no hay otro camino. Alguien me estaba preguntando si actualmente una persona que no cree en Cristo, por ejemplo, que es judío, y ora a Dios, se contacta con Dios, Dios le podrá escuchar. Bueno, Dios escucha todo porque es omnisciente, omnipresente. En esa oración tendrá comunión con Dios. Jesucristo dice que Él es el único camino al Padre. No se puede tener al Padre si no se tiene al Hijo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, ahora ha sido revelado por medio de Cristo el único camino al Padre. Esto lo dicen los cristianos conservadores y fundamentalistas, porque también hay cristianos que son liberales. El liberalismo teológico o también el cristianismo universal. No sé si han escuchado los cristianos universales, hermanos. No sé si han escuchado a estos grupos. El cristianismo, no, hermano, yo no lo he escuchado por mi parte. El universalismo. ¿Cristiano cuánto? ¿Liberal? Están los liberales, liberales, y hay otros que son los universalistas. Los universalistas. Bueno, los liberales, es que dentro de los liberales algunos piensan que Dios es persona, otros son panteístas, agnósticos o también deístas. Pero ellos señalan que todos son hijos de Dios, todos tienen derecho a la salvación, y todos pueden tener comunión con Dios. En fin. En este otro punto de los universalistas son diferentes, porque los universalistas dicen que Cristo murió por todos. No quiere que ninguno se pierda, murió por todos. Por lo tanto, todos son salvos, y no hay ninguno que se pierda, porque la sangre de Cristo es eficaz para salvar a todos. Y ninguno se va a ir al infierno. Ni Judas, no sé si el diablo, no recuerdo si con respecto al diablo no. Pero por lo menos no hay ninguna persona pecador, bueno, todos somos pecadores, pero no hay ninguno que se vaya al infierno, porque Cristo murió para salvar a todos, independientemente si cree o no cree. Dios ama a todo el mundo, es el pensamiento universalista. Y nosotros le podemos preguntar, entonces, ¿para qué predicamos el Evangelio si ya todos son salvos? Predicamos el Evangelio, dicen ellos, para disfrutar la salvación, para que aquellas personas que se convierten disfruten de la salvación. Y aquellos que no se convierten, bueno, no disfrutan de la salvación que ya tienen, pero cuando mueran se van a ir igual con el Señor. Es el pensamiento universalista. Carval, por ejemplo, era universalista entre otros. Pero en ese contexto se contradice en relación a que Dios es un Dios santo y justo. Porque Sí, exaltan, nosotros, dice, sin santidad nadie verá a Dios. exaltan solamente un aspecto de Dios. Por eso que se debe presentar todos los aspectos de Dios, los mensajes esenciales. Dios es eterno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es una persona, quiere tener una comunión con el ser humano. Por eso es tan importante presentar cada uno de los aspectos y los atributos de Dios. Hay otros grupos que también están dentro de los universalistas. Aquí están los católicos romanos también, como Karl Rahner y también Hans Küng. Karl Rahner principalmente, no estoy seguro Hans Küng, pero Karl Rahner sí.
aunque Hans Kuhn se acerca un poco, pero Karl Rahner es el que presenta este punto de vista. Todas las personas sirven a Dios. Todas las religiones sirven a Dios. A un solo Dios, y hay un solo Dios. No hay más. A ese Dios se le conoce como Brahma, como Alá, como Buda, como Hare Krishna, por ejemplo, como Tao Te Ching puede ser, o entre otros. Las personas son salvas en la medida, en esas religiones, en la medida en que sean fieles a esa religión. Si sirven a Brahman, si sirven a Krishna, si sirven a Alá en esa respectiva religión, a Buda o a Zoroastro en esa religión, si son fieles, en realidad están sirviendo a Jesucristo, aunque a Cristo lo conocen por otro nombre. Pero todos en definitiva son salvos por Cristo, aunque le sirvan por medio de otros nombres, aunque no lo conozcan, pero todos son salvos por Cristo. Eso es lo que dicen algunos universalistas también. En Estados Unidos este pensamiento está prevaleciendo entre los jóvenes. Espero que acá en América Latina no prevalezca ese pensamiento universalista de que todas las religiones conducen a Dios y todos sirven a Cristo y todos son salvos por Cristo, aunque pertenezcan a otra religión. En Estados Unidos está creciendo dentro de los evangélicos jóvenes. Espero que aquí no ocurra aquello, porque desmotiva la evangelización y las misiones mundiales, ese tipo de pensamiento. Bueno, Jesucristo es el único camino, eso debemos tenerlo presente. Jesucristo es el único camino a Dios, no hay otro camino para relacionarse con Dios. Vivió, es el contenido de lo que se debe predicar con respecto a Jesús. Murió en la cruz, también por nuestros pecados, resucitó de los muertos, ascendió al cielo. La muerte de Jesús en la cruz pagó la pena por nuestros pecados contra Dios. Jesús regresará en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Es el contenido del mensaje evangelístico, o de la presentación del mensaje del Evangelio, en cuanto a Cristo. Por otra parte, las personas son pecadoras, no son buenas. Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solamente mi Padre que está en los cielos, es el único bueno. Bueno, Jesús le dice, o me está tratando como un maestro o Dios. Las personas no pueden saldar la deuda eterna de sus pecados mediante actos de justicia. Deben confiar solo en Jesús como Salvador, quien perdona los pecados, el único y supremo líder de sus vidas, ya que abandonan el autoliderazgo para rendirse a la dirección de Jesucristo como su Señor. El ser humano es pecador. A esta característica del ser humano como pecador se le aplica un nombre. Se conoce como la depravación total. ¿Qué quiere decir la depravación total? Quiere decir que el ser humano no es todo lo malo que pudiese llegar a ser, porque en realidad nadie es absolutamente malo, siempre va a amar a su hija, a su esposa, a alguien de la familia, como Stalin, por ejemplo, Mao Zedong o Hitler. Por lo tanto, la depravación total no quiere decir que el ser humano es tan malo como pudiera llegar a ser, sino quiere decir que cada área, cada aspecto de nuestra vida está influida por la naturaleza pecaminosa y no hay nada que esté libre de esta influencia de maldad, del pecado. Y no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos que nos pueda, sin la ayuda de Dios, que nos pueda meritar la salvación. A eso se refiere la depravación total. El intelecto, las emociones, el cuerpo, el alma, todo ha sido infectado, cada área ha sido infectado por el pecado. Somos por naturaleza pecadores. Esa es la idea, somos por naturaleza pecadores. Como la naturaleza del pez es nadar por el agua, la naturaleza del ave es volar por los cielos, la naturaleza del ser humano caído en pecado es pecar, porque somos esencial y naturalmente pecadores, totalmente pecadores. No hay nada que podamos hacer para liberarnos por nosotros mismos, liberarnos de esta terrible y trágica situación. A eso se conoce como la depravación total.
La gente debe saber esto, cuál es la situación realmente. Contaba Spurgeon en uno de sus sermones, decía que el pecado causa una locura sobre el ser humano. Hay que estar realmente loco para poder despreciar el regalo de Dios. Raúl Saldívar, uno que escribió un libro, Teología Sistemática, desde la perspectiva latinoamericana, escribió que el pecado embrutece al ser humano. Ha embrutecido a todos los seres humanos, porque ha disminuido el coeficiente intelectual de las personas, o ejercemos un 5%, 10%, lo más inteligente, un porcentaje más, pero nadie llega al 100% del uso del coeficiente intelectual, porque lo que hace el pecado es eso, embrutecer al ser humano, ir contra Dios. Esos son los contenidos o aspectos esenciales de la salvación. Dios, Jesucristo y los seres humanos pecadores. Ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Se demora en pasar? Ahora sí. El problema y la necesidad del ser humano, ¿cuál es? La realidad del pecado y la visión de Dios. Los que creen que el ser humano es naturalmente bueno, no leyeron el periódico, dice el autor de este libro, ni tampoco miraron las noticias por televisión últimamente. El ser humano no es bueno, es naturalmente pecador. Esto es muy importante recalcarlo. Desde la perspectiva bíblica, la cosmovisión bíblica cristiana, no hay ninguno bueno. Todos son pecadores. Eso lo dice el apóstol Pablo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno, no hay ninguno que busca a Dios, no hay ninguno que tenga comunión con Dios. Todos se descarriaron y aún se hicieron inútiles. Esa es la visión bíblica con respecto a Dios. Pero no fuimos creados originalmente así, sino que Adán y Eva, al desobedecer, pervirtió la naturaleza humana y se convirtió en pecador. Por eso que ahora se aparta y se aleja de Dios. La visión de Dios, Dios es santo y no tolera el pecado en su presencia, por eso que no se puede tener comunión con Dios en esa situación en la cual nosotros nos encontramos. Por eso se requiere una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, que es implantada dentro del ser humano. En el momento de la conversión, a esto se le conoce como nuevo nacimiento. Y esa nueva naturaleza espiritual, por el hecho de apartarlo del mundo al servicio de Dios, ya lo ha puesto en una posición de santo. El cristiano está en una situación de santo. Pero por esa nueva naturaleza espiritual que tiene, que se inclina hacia lo espiritual y hacia Dios, ahora entonces puede practicar la santidad. Puede practicar la santidad porque ya es santo. Puede practicar la santidad porque se le ha implantado una naturaleza espiritual ahora de parte de Dios. Ha sido regenerado. Ahora el creyente tiene dos naturalezas, la naturaleza antigua y la naturaleza nueva. El incrédulo tiene una sola naturaleza, la naturaleza pecaminosa. El creyente dos naturalezas. Están ahí dentro luchando permanentemente. Por eso que nos acusa la conciencia cuando pecamos, nos alejamos de Dios. La conciencia nos está guiando y ha sido iluminada por el Espíritu Santo de Dios ahora. Nuestra visión. La gente tiende a categorizar y a minimizar el pecado. Los reformadores o los formadores de opinión de los medios consideran que la tolerancia es un valor tan elevado que muchos de nosotros ya no sabemos qué está bien o qué está mal, porque se está tolerando absolutamente todo. El deseo de casi todo el mundo es ser libre de culpa y libre de la vergüenza. Esa es la necesidad y la aspiración que tiene la gente. Al elevar la tolerancia y quitar la palabra pecado de nuestro vocabulario, seguimos sin poder eliminar sus consecuencias y la necesidad de quitarlo. Recuerdo un pastor que estuvo haciendo una licenciatura en la Universidad Playa Ancha, en la Facultad de Teología de esa universidad. Y trabajó con uno de la Comunidad Evangélica de Chile, Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Su trabajo de tesis, se le dijo al pastor que eliminara de esa tesis toda frase que contuviese el término pecado, porque
ese término ya es añejo. Es eso lo que le estuvo comunicando, un término añejo, es un término muy religioso, es un término que ya no se debe usar. Eso fue lo que le dijo el estudiante de la comunidad teológica al pastor. El pastor igual, bueno, lo presentó, hizo sus observaciones, pero después igual presentó la tesis con ese término, el pecado. Se quiere eliminar este término, el pecado. Se está tratando de que la gente no sienta culpa o sienta vergüenza. Por ejemplo, ahora se le llama pareja a una persona que están pareja o convivientes. Hay un autor, ¿cómo se llama este autor? Ya falleció ya, Martínez, José Martínez, en uno de los libros, dice: no se deben suavizar las palabras para que las personas no se sientan culpables y no tengan vergüenza o su conciencia no sea acusada. Dice, aquellos que están conviviendo están en una situación de amancebamiento, le llama él, o concubinato. Amancebamiento, me gustó ese término, el que usa el José Martínez. Eso es un amancebamiento, o en concubinato, pero no es pareja eso, sino amancebamiento. En toda esta área se está tratando de suavizar el lenguaje para que la gente no sienta vergüenza. ¿Sí, hermano Jaime? Sí, ese término de pareja lo deja muy claramente la palabra de Dios en el libro de Génesis. Cuando le ordena a Noé, él deja bien claro que debe ingresar sus hijos, la esposa de sus hijos, y después dice los animales, y le dice que deben entrar los animales en pareja. Ahí usa el término de pareja. Perfecto, muy bien. Me gustó mucho Sin una oportunidad, cuando me fui a operar de apendicitis, el doctor me dijo, ¿y quién lo acompaña en su pareja? ¿Cuál es el nombre de su pareja? Algo así me dijo. Y yo le dije, yo no tengo pareja, yo no estoy en concubinato. Yo le dije, yo tengo esposa. Usted me está ofendiendo cuando me dice que tengo pareja, porque yo no estoy adulterando, sino que tengo mi esposa, le dije al doctor. Ah, muy bien, dijo. Bueno, era enfermero, no era doctor, era enfermero. Pero está bien ahí, porque por medio del lenguaje se cambia una cosmovisión, una cultura. Miren lo que ha hecho el movimiento LGTB actualmente. ¿Qué es lo que quisieron hacer ellos y lo han logrado de a poco? Es transformar la cultura. Eso es lo que hicieron, transformar la cultura, renovar la cultura. Bueno, nosotros los cristianos estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, cambiar y transformar la cultura. La cultura se transforma por medio uno de estos medios para transformarlos por medio del lenguaje. Por lo tanto, nosotros usamos términos esposo o esposa, y es ofensivo para nosotros el tener pareja, porque nos están diciendo que estamos en una situación de concubinato, amancebamiento, o de infidelidad, o de adulterio. Para nosotros es una gran ofensa, por lo tanto, tienen que respetar nuestro lenguaje, esposo Sí. o esposa. Ese término me tocó una oportunidad llamar a la pareja de un varón, y le dije que ella era una conviviente. No, me dijo, ella es mi esposa porque estamos casados. Pero casado o está con el acuerdo unión civil. Porque si está de acuerdo al acuerdo unión civil, legalmente yo la puedo llamar conviviente, porque ese es el término legal, conviviente. No así el matrimonio, que legalmente es su matrimonio, y a esa persona yo le puedo llamar cónyuge, o esposa, Correcto. o señora, como quiera. Y se andó enojando. No, pues si es mi esposa, ¿no? La ley son dos cosas diferentes. Exactamente, sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Bien, algunos procuran ponerse a cuentas con Dios por medio de las buenas obras, otros por medio de rituales, ofrendas de sacrificio a dioses inexistentes. Esa es nuestra visión, la visión desde la perspectiva de una persona que no cree en Cristo. Ganar el favor de Dios por medio de las buenas obras.
o ganar el favor de Dios y nosotros vamos a la iglesia. Mi mamá siempre me acuerdo cuando iba a misa, no podía ir a misa en la mañana, pero Dios entiende que no podía ir a misa. Es como si el pensamiento católico romano es como hacerle un favor a Dios por ir a misa. O por rituales también, ofrendas, sacrificios. Bueno, el catolicismo romano está lleno de eso, de ganar el favor de Dios, llevar velas en las manos, con la espelma que cae sobre las velas, arrodillado, otros botados con más punto y codo, otros de espalda también van caminando. Oh, Dios mío, es terrible esa fiesta en Santiago, no sé cómo se llama esta, de los Vázquez creo que se llama. Los Vázquez, oh, yeah. Esa es la visión del ser humano, ¿eh? Cómo obtener el favor con Pero Dios. queda limpiecita la carretera. Pues. Sí, exacto. Ay, una vez me acuerdo, fuimos a Yumbel por un taller de profesores, me acuerdo, del Instituto Bíblico, y el 20 de enero la fiesta de Yumbel, de San Sebastián. Y ahí aparecía estaba el monito de San Sebastián, y los hermanos me dijeron, la iglesia evangélica aquí hacen tremendos pasillos vendiendo sopaipilla, mote con huesillo, empanada, completo, porque la única oportunidad que tienen para poder vender todos esos productos, la iglesia, aprovechan también los hermanos. Es un negocio. Claro que sí, aprovecha la fiesta religiosa, la fiesta pagana. Lo vi también en Puerto Montt, en una oportunidad, la fiesta de la Virgen, no recuerdo el nombre, Candelaria. la Candelaria, sí. También ahí yo dije, ¿qué es lo que es esto? La primera vez que fui para allá. ¿Qué es lo que es 2 de febrero. este ruido que se escucha? ¿No? Estamos esperando nosotros el paso de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria. Iba a pasar por la frente de la iglesia evangélica. Y los hermanos estaban preparados las mesas, los manteles, para vender el completo. Algunos llevaban velas, vendían velas porque la gente quedaba sin velas. Entonces También. Muy bien. Yeah. Bueno, yo no sé si está bien o está mal eso, nunca lo he reflexionado. Pero es que un negocio, están vendiendo. Sí, claro. Exacto. La necesidad de todo ser humano es sentirse sin culpa. Podemos tratar de reprimir ese sentimiento de culpa o podemos ignorar ese sentimiento de culpa. Pero esa necesidad está ahí, está presente. El ser humano se siente culpable. Cuando hay un remesón de la tierra, un maremoto, un terremoto, la gente sabe por qué ha venido todo aquello. Porque nos hemos alejado de Dios, dicen algunos. Aunque no conozcan al Dios cristiano, los mapuches, por ejemplo, Chao Niguechen, está enojado con nosotros en la época del 60, el terremoto del 60. Iban las señoras, los varones, iban a tirar una gallina, gansos, patos, le cortaba la cabeza, hasta un cordero iban a tirar al río Cautín. Y no paraba el remesón, que eran las réplicas. Y se hizo un gran guillatún en un cerro, no recuerdo el cerro, pero ese fue cerca de Puerto Saavedra. Y estaba la machi en trance y dijo, vayan a buscar el hijo de tal persona. De 5 años tenía el niño. Y lo llevaron al mar de Puerto Saavedra, lo degollaron al niño y se lo dieron al mar para que terminaran las réplicas. Eso fue lo que ocurrió. Fue el último de los sacrificios, bueno, no fue el último, el penúltimo de los sacrificios humanos acá en Chile. Por lo menos en la región de la Araucanía, porque el otro ocurrió en el norte o en Santiago, no recuerdo exactamente dónde ocurrió, de Altares de la Luz. Pero eso fue uno de los sacrificios humanos. El sentimiento Por de eso culpabilidad llevó a aquellos. Cuando en la Escritura, cuando Dios le ordena a Abraham que llevara a su hijo Isaac al monte, Abraham viene de un paganismo y de una idolatría. Abraham conocía tanto a Dios que sabía que Dios no iba a permitir el sacrificio de su hijo Isaac. Exacto. Porque Dios no iba a sacrificar a un ser humano. Por eso que esa palabra que dice Abraham, iremos y volveremos. Era tanto la confianza que tiene Abraham que conoce muy bien a Jehová. Correcto, muy bien. Bueno, sí que voy a buscar el reloj aquí, hermano. Igual, bueno.
enseguida. El celular que lo tengo cargando. Bueno, de acuerdo a la historia que está del último sacrificio en Puerto Saavedra, se cuenta que esa machi tenía conflictos personales con la mamá del hijo de este niño. Ella se fue a trabajar como empleada doméstica a Santiago, a puerta adentro, y lo dejó al cuidado del abuelo. Y ahí aprovechó la machi y ir a buscar al niño y degollarlo, terrible. La justicia no la condenó a la machi porque el artículo que se citó en ese juicio fue que los mapuches y la machi actuaron bajo una antigua ley ancestral o tradiciones culturales antiguas, ancestrales, y bajo un temor, un temor, como que decía este artículo, que no se podía dominar, o un temor que no se podía controlar. Así, hermano Jorge, quizás me puede ayudar con esos términos. Bajo un poder, bajo un temor. Una fuerza irresistible. ¿Cómo? Un temor irresistible. Eso, es un temor irresistible, claro. Eso fue lo que se citó, y así soltaron a la machi, no, ninguno fue condenado. Y eso fue peor para la mamá del pobre niño. Fue terrible este asesinato. Después murió la machi en un accidente de tránsito cuando iba en camioneta. Ese fue el juicio para ella. También fue en un accidente de carretera. Pero fue terrible, esa señora siempre se cuenta con todos los que son, por lo menos de ese sector de Puerto Saavedra, conocen esa historia. Algo realmente macabro lo que ocurrió. Muy bien. El rol de Cristo y la cruz y la tumba vacía. Un regalo costoso. El mensaje cristiano se centra en los esfuerzos de Dios por redimir a la humanidad, no en los esfuerzos de ella por alcanzar a Dios. Dios hizo por la humanidad lo que nosotros no podríamos hacer por nosotros mismos. Proveyó un sustituto perfecto para el sacrificio. Un profesor de FATEL, a la Facultad Teológica Latinoamericana, dijo, él es un misionero de la Alianza, no es de la Alianza, es de la Iglesia Anglicana, y es antropólogo también. Y él estuvo explicando en ese curso que desde la perspectiva de la antropología cultural, la fe cristiana no es una fe, eso es lo que explicaba él, no es una religión, desde la perspectiva de la antropología cultural. ¿Por qué no era una religión? Porque no reunía los requisitos para ser clasificado como una religión. La religión tiene estas características o estos requisitos: los esfuerzos del ser humano para acercarse a Dios, el sacrificio del ser humano para obtener la ayuda de Dios, las obras de los seres humanos para acercarse a Dios. Siempre está un intento del ser humano de buscar a Dios, el sacrificio del ser humano, la obra del ser humano para buscar a Dios, salvarse por medio de las buenas obras. Pero en el cristianismo, la fe cristiana es a la inversa. La iniciativa de contactarse con el ser humano ha sido de Dios. Y el concepto de la gracia no está presente, dijo él en esa clase, no está presente en la otra religión. El esfuerzo para contactarse con la humanidad proviene de Dios. Y el que hace el sacrificio para poder contactarse con el ser humano es Dios. Ese es el concepto de la gracia. Ese concepto de la gracia no está presente en las otras religiones, decía él. Por eso que desde la perspectiva de la antropología cultural, el cristianismo no puede ser considerado como una religión. Bueno, eso dijo él en ese momento, pero después estudiando religiones mundiales, me di cuenta que en las otras religiones mundiales el concepto de la gracia también está presente, ¿eh? No solamente en el cristianismo está presente la gracia, también está presente en las otras religiones. Bueno, pero por lo menos eso es lo que comentaba el profesor, recuerdo, en ese momento. Pero es el
el rol de Cristo y la cruz y la tumba vacía fue un regalo costoso. No, nos dicen estos autores, la cruz como pago. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Pablo comunica el rol esencial de la sangre en nuestra salvación en Colosenses. La ley exige que todo sea purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre. Es decir, tiene que haber un sacrificio, muerte, porque se ha ofendido la santidad de Dios. Y como la santidad de Dios ha sido ofendida, la justicia de Dios se activa, demandando justicia por haber ofendido a la santidad de Dios. Y se despierta también la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción de la justicia de Dios cuando ha sido ofendida por el pecado. Por eso es que debe ser todo por medio de un sacrificio de sangre, porque como el pecado es una ofensa tan grande delante de un Dios eterno, para poder pagar esa culpa a un Dios eterno, esa ofensa a un Dios eterno, la única forma es morir eternamente en el infierno. Por eso que para poder salvar al ser humano de esa pena terrible, alguien que sea infinito y con una sola muerte pueda bastar para satisfacer la justicia de Dios, puede salvar al ser humano. Y por eso ha venido y vino Jesús de Nazaret. Siendo una persona infinita, puede derramar su sangre infinitamente para salvar infinitamente a todos los seres humanos, de todas las generaciones pasadas, presentes de esa época y las generaciones futuras. Porque la cruz es un pago ante la santidad de Dios que ha sido ofendida. La resurrección como prueba de la deidad. Veamos algunos ejemplos de las transformaciones que se produjeron en algunas personas cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Tomás, por ejemplo, un incrédulo se convirtió en un creyente. Dios mío y Señor mío, y le adoró. En ese texto bíblico se deja registrado la adoración que recibe Jesucristo de ese hombre, como dijo, Dios mío y Señor mío. María Magdalena y María del llanto lloraron cuando Jesús murió, pasaron a la felicidad y la celebración cuando vieron que Cristo había resucitado. Otra prueba de la deidad de la resurrección de Jesucristo, y que efectivamente Cristo resucitó de entre los muertos. Hombres tímidos, asustados, derrotados, como los apóstoles, se escondieron de la persecución de los judíos para no correr la misma suerte de su maestro. No testificaron de Jesús, pero cuando vieron a Cristo resucitado de entre los muertos, compartieron con él, se enteraron de que no estaba muerto, sino que realmente resucitó, y cuando fueron investidos del Espíritu de Dios, se transformaron esas personas, comenzaron a hablar públicamente, de manera valiente, sin temor a los azotes o a la muerte, a la crucifixión o a la lapidación. Dieron testimonio de Cristo. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que produjo esa transformación de los discípulos? Lo que produjo fue que estas personas realmente vieron a Jesucristo resucitado. Pedro predicó en Pentecostés y se dice que posteriormente lo crucificaron cabeza abajo. Estas personas vieron a Cristo resucitado, por eso que pudieron ser capaces de morir. Pedro, por ejemplo, cabeza abajo. La mayoría de los discípulos murieron como mártires por su fe luego de la resurrección de Cristo. El argumento de la tumba vacía era el argumento más fuerte para indicar que Cristo resucitó de los muertos, pero también la transformación de los discípulos. Eran todos cobardes, huyeron, se escondieron, pero después cuando vieron a Cristo realmente resucitado fueron transformados. Por eso que estuvieron dispuestos a morir. Lo del pasaje de Maús. Exacto, también ellos lo vieron resucitados. ¿Quieres recibir a Cristo ahora? Recibe a Cristo como tu Señor y Salvador personal, decimos nosotros, cuando predicamos el Evangelio. Debes aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal. En un momento me llamó alguien y me dijo que quería estudiar en el Instituto Bíblico. Yo le pregunté si era cristiano. Y me dijo que no asistía a ninguna iglesia, pero él creía en Dios. Eso fue lo que me dijo. Creía en Dios, creía en Jesús, pero no asistía a ninguna iglesia. Yo dije, para estudiar tiene que asistir a alguna iglesia, ser miembro de una congregación. Pero yo soy cristiano, me dijo, yo confieso a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, me dijo. Lo más probable es que
Lo que le evangelizaron le dijeron que tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y serás algo como una confesión mágica, tipo ritual. Pero confesar a Jesucristo como Señor no es confesarlo con la boca simplemente, sino implica el reconocer lo que Él va a gobernar nuestra vida ahora. Y Él, es decir, hemos encomendado nuestra vida, ser discípulo de Jesucristo, someterlo a todo lo que nos dice el Señor Jesucristo. Ahí implica la participación en una iglesia cristiana evangélica, o en una iglesia cristiana, bíblica. Bien, la rendición, debe rendirse la persona a Jesús. No todo que considera a Jesús como Señor entrará al reino de los cielos, o Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre ese entrará al reino de los cielos, porque el que hace la voluntad del Padre es evidencia de que realmente ha reconocido a Jesucristo como Señor, porque puede reconocerlo de la boca hacia afuera, pero no practicarlo. Acá tiene que ver con la práctica del señorío de Jesucristo en la vida de los creyentes. En parte, recibir a Cristo implica rendir nuestra voluntad a su liderazgo. Es decir, someter nuestra voluntad y domesticarnos bajo el gobierno y la soberanía de Jesucristo. El arrepentimiento, ya he hablado en otras oportunidades acerca del arrepentimiento, lo voy a mencionar otra vez porque este punto es muy importante del arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿cuáles son los elementos del arrepentimiento, hermanos? A ver si alguien se acuerda. El primer elemento es el intelectual. El otro elemento del arrepentimiento, ¿cuál es? El emocional también. ¿Y cuál el otro? El volitivo. La persona, en cuanto al arrepentimiento, para que se produzca realmente el arrepentimiento, tiene que reconocer que es pecador. El hecho de reconocer que es pecador no se ha producido todavía el arrepentimiento. En la parte emocional, la persona tiene que sentir vergüenza, dolor por el pecado. Puede llorar también. Pero el hecho de sentir dolor y vergüenza por el pecado y puede llorar, no indica aquello con esa acción que se ha arrepentido. Solo la persona se ha arrepentido cuando este otro elemento está integrado en esa experiencia, que tiene que ver con la parte volitiva o de la voluntad. Cuando la persona se vuelve a Dios y abandona el pecado, ahí recién se ha producido el arrepentimiento. Lo otro es simplemente intelectual, emocional, pero tiene que involucrar la parte de la voluntad. En cuanto a la fe, para que acá vamos a ver la fe. La fe tiene estos siguientes elementos, también tiene esta parte del conocimiento. Es decir, la persona debe conocer las verdades, ciertas verdades doctrinales, por ejemplo, Dios, estuvimos viendo Dios, Jesús, nosotros, el pecado, debe conocer esto. Estas doctrinas importantes, la santidad de Dios, la justicia de Dios, Dios es persona, Dios es eterno, espíritu, desea tener comunión con el ser humano. Nosotros somos pecadores, no nos podemos salvar por nosotros mismos. Jesucristo murió y resucitó, ascendió a los cielos, y el único camino de salvación para nosotros. Debe conocer aquello. Pero el hecho de conocer estas doctrinas no significa que tiene fe. Solamente tiene un elemento propio de la fe, pero le falta otro elemento que tiene que ver con el asentimiento. ¿A qué se refiere este tema del asentimiento? Tiene que dar dar su asentimiento acerca de estas doctrinas que se le están comentando. Es decir, tiene que decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que usted me dice. No objeto nada de lo que usted me dice. Si usted me dice que Dios es justo, yo doy mi asentimiento acerca de esto. De Dios es santo, es personal, es espíritu, es eterno, Cristo murió por mi pecado, y yo no puedo hacer nada por mí mismo, si no acepto a Cristo, entonces estoy totalmente perdido, el único camino a salvación es Cristo. Doy mi asentimiento a estas verdades. Pero el hecho de dar su asentimiento a estas verdades no implica que la persona tiene la fe, porque para que se produzca la fe, tiene que estar incluido este otro elemento, que es la aprobación.
expiación. La persona tiene que apropiarse personalmente de estas verdades para que recién ahí se produzca la fe. Como un vaso de agua, la persona tiene sed. Sabe que el agua le va a saciar su sed. Y alguien le dice, mira, este vaso de agua te va a saciar tu sed, te va a calmar tu sed. Y da su asentimiento, sí, yo estoy de acuerdo que si me tomo ese vaso de agua va a calmar mi sed. Pero la fe solamente se produce cuando se apropia de esos elementos que se le están comentando, de esas verdades que se le están comentando, cuando toma el agua y lo bebe. Ahí se ha producido la fe. Mientras aquello no se produzca, no hay fe. Y mientras la parte intelectual, emocional y volitivo no se produzca, no se dé a una persona, entonces no hay arrepentimiento. Tienen que producirse esos elementos. No nos dejemos engañar. Esos elementos, cada uno de esos puntos que le comenté, debe estar presente en el arrepentimiento y en la fe, para que haya verdadero arrepentimiento y exista verdadera fe. En ese concepto, ahí se cumple la palabra que dice, el que creyere y confesare con sus labios, ese será salvo. Ahí viene esa confesión, cuando viene todos estos elementos que la persona ha tenido, ¿no es cierto?, la capacidad de tener todo esto, ahí viene el verdadero arrepentimiento y la fe de la persona. Exactamente. El arrepentimiento y la fe son los dos medios para la salvación. No hay salvación si no se ha producido el arrepentimiento y la fe. Tiene que haber arrepentimiento y fe para la salvación. Y los elementos de este arrepentimiento tienen que estar integrados. Y los elementos de la fe tienen que darse en una persona para que se produzca la verdadera fe y el verdadero arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento y no hay fe, no hay salvación. Puede conocer verdades, puede dar su asentimiento acerca de estas verdades, puede asistir a la iglesia también, puede incluso cantar en un coro, puede incluso salir a predicar al aire libre y coordinar un servicio y dar un mensaje en un servicio. Pero si no se ha producido la parte en el arrepentimiento, la parte volitiva, es decir, abandonar el pecado y volver a Dios, y si no se ha dado la parte de la apropiación de estas verdades, no se ha producido la salvación. Le comento porque un encargado de obra nos comentó aquello. Él salía a predicar, era capaz de cantar, era capaz de coordinar, de dar un mensaje a la iglesia, pero no estaba convertido. En algún momento se convirtió al Señor. Todo lo que hizo anteriormente era un simulacro de un cristiano, pero no era un auténtico cristiano. Lo que él comenta, lo más probable es que no se hayan dado estos elementos del arrepentimiento y la fe. Tienen que darse estos dos, de lo contrario no hay salvación, no hay esa crisis espiritual. O sea, tenía solamente el conocimiento de Dios, pero no estaba, no, o sea, prácticamente no había nacido de nuevo. Así es. Todavía estaba la vieja naturaleza. Exactamente, así es. Era no podemos decir que un simpatizante, sino que estaba involucrado en la obra del Señor, pero no estaba convertido. John Wesley también, John Wesley otro caso. Él era ordenado ya predicador, sacerdote de la iglesia anglicana, o reverendo de la iglesia anglicana, misionero de la iglesia anglicana. Predicaba en los Estados Unidos, pero no estaba convertido ese hombre. Se convirtió cuando ardió en su corazón, sintió un fuego, un ardor en su corazón. Ahí él dice que se convirtió al Señor. Y nació de nuevo, experimentó un nuevo nacimiento. Y después él predicaba junto con George Whitefield esta doctrina del nuevo nacimiento. Qué importante ese tema, mi hermano, porque yo sé que se puede dar que en muchas iglesias, muchas congregaciones, no está el creyente genuino porque faltan estos elementos. Quizá a lo mejor está el conocimiento, pero falta direccionar a la persona para que tenga el verdadero arrepentimiento y el verdadero convertimiento también. Así es. Muy bien. Hermano Pablo, Cuéntame, hermano Michel. por ejemplo, habló sobre el arrepentimiento, ya, el intelectual, el emocional lo entendí, pero el volitivo, a partir de la persona, por ejemplo, es abandonar la voluntad de abandonar el pecado. Pero ¿qué pasa si una persona lucha para poder abandonar ese pecado, pero aún así sigue cayendo, pero no regularmente? No sé, pues hay alguien que fume. Trata de luchar con él y está 2 o 3 meses tratando de fumar y vuelve a fumar al 4.º mes.
¿eso significa que él no ha dejado el pecado? ¿Que él no es salvo? Es diferente, hermano Michel, porque usted habla acerca de un pecado en particular. Acá tiene que ver con la vida de pecado. Se abandona la vida de pecado, pero sabemos que cuando abandonamos ese mundo, esa vida de pecado, el mundo, y nos volvemos a Dios, la naturaleza pecaminosa en nosotros persiste y no se termina, no acaba. Es extirpada cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Y nosotros luchamos permanentemente, nuestra propia experiencia sabemos, luchamos permanentemente con el pecado, permanentemente con el pecado, y luchamos con el pecado. En algunas ocasiones podemos tropezarnos, podemos caer y luego nos levantamos, pero no significa que no estamos convertidos. Algunos luchan con el tema del orgullo, de la fama, la vanagloria, el dinero, temas de la moralidad o inmoralidad, o también puede ser con respecto al carácter de las personas, iracundo, ofensivo, malas palabras también. Ahí también está el tema del cigarro o el alcohol, por ejemplo. Que son los más visibles, pero el orgullo es pecado. Entonces podríamos decir que el volitivo tiene que ver con tratar de luchar contra el pecado, de no vivir así como es tratar de luchar. General, con el pecado general. Y después nosotros comenzamos a luchar con el pecado particular en nuestra vida cristiana. Eso es lo que hacía John Wesley. John Wesley, y a esa parte se le denomina la santificación o la perfección cristiana. John Wesley decía que toda la noche él se sometía ante el tribunal de su conciencia. Recordaba, hacía un examen de conciencia de los pecados que había cometido en el día, se los confesaba al Señor y se arrepentía. Eso es lo que hacía toda la noche, lo que debemos hacer también todos nosotros los creyentes. Pero luchamos con pecado, nuestra lucha ahora es con pecado en particular, pero nunca vamos a vencer todos los pecados porque estamos en un proceso de crecimiento. Bueno, y tiene que ver con la otra doctrina que es la doctrina de la santificación. Es que la lucha principal, bueno, la lucha principal es con nosotros mismos. Esa es la lucha espiritual que estamos luchando con nuestro propio enemigo, que es nuestra naturaleza humana. Exactamente. Como se dice, lo mismo con el enemigo, que estamos nosotros mismos, con nuestro propio yo, y debemos crucificar nuestro yo, ese vanagloria de que la carne quiere superar, y ahí está la lucha interna, y es el pecado que tenemos nosotros. Estamos constantes en sacrificio para santificándonos siempre permanente. Perfecto, así es, sí, correcto. Muy bien, mis estimados hermanos, vamos a finalizar esta clase con una oración entonces. Nuestro hermano Jorge Catalán, por favor, nos dirigen una oración para culminar la clase. Amén. En el nombre de Jesús vamos a tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre Celestial, por este día que nos permitiste vivir, Señor, y compartir con nuestros seres amados. Gracias por esta clase, Padre Santo, que nos edifica, que nos alienta, que nos enseña, Señor, y nos anima, Señor amado, a predicar tu evangelio. Te pedimos que guardes esta enseñanza en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, nos ayude para poder ponerla por práctica. Te pido por mi hermano Pablo, Señor, también, dale gracias, sabiduría cada día, y guárdanos en esta hora en nuestros hogares, Señor, junto a nuestra familia. Guarda nuestro descanso, Señor, y bendícenos por misericordia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Jorge. Que el Señor le bendiga y le guarde.